tardes, compañeros, amigos. Ustedes ya me conocen, pero las personas que nos están viendo de sus casas, de sus camas, de sus colegios, universidades, espero que estén bien. Eh, Hoy día mi grupo les va a presentar un podcast llamado Yeluncaque. Como tal les decía, mi nombre es Bastián Arévalos y ahora mis compañeros se van a presentar. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Ana Navarrete, pero me pueden decir Ani. Hola, me llamo Cecilia Jerez y me pueden decir Ceci. Hola, soy Sebastián Antonio Pereira, pero me pueden decir Seba. Bueno, el tema del podcast del día de hoy es la aculturación de los pueblos originarios en Chile. El tema lo elegimos porque tenemos compañeros que es el Sebastián que son descendientes del pueblo mapuche, entonces consideramos que, y sobre todo porque claro, se celebró el día miércoles pasado el Año Nuevo Mapuche, que era un buen tema y que podríamos informar o guiar sobre el conocimiento de esto y también una crítica. Bueno, pero primero que todo, ¿qué es la aculturación? Ya, la aculturación es un proceso en el que se abandona como forzosamente la cultura a un individuo, ¿cachai? Donde pierden como los rasgos en sí de la cultura. Puede gatillarse por diferentes casos, como puede ser el exilio o en sí la imposición de una cultura nueva. En el caso del exilio también tenemos a nuestra compañera la Ceci, que le pasó desde que era muy chiquitita, que la mandaron a otro país, o sea, la exiliaron de su propio país, o sea, Chile en este caso, entonces perdió gran parte de la cultura chilena. Bueno, hablando de los casos, el Seba les van a contar sus experiencias para que entremos más en contexto. Bueno, mi experiencia con la aculturación viene de una parte familiar, ya que mi bisabuela era mapuche picumche, una nación que significa gente del norte y hasta el día de hoy no tiene bandera. La aculturación también viene de parte de la educación, el cómo a mi bisabuela le empezó a renegar de sus propias raíces y se sentía avergonzada de ello, y por eso no traspasó sus conocimientos a sus hijos, nietos, bisnietos. De hecho, ella sabía sobre la medicina mapuche y era la forma en la que ella curaba a los niños y sabía algunas palabras. El modo en que la aculturación y la imparte la educación viene con relegar a los pueblos originarios como una festividad o como algo extinto, siendo que igual eso nos invisibiliza a nosotros como descendientes por no ser lo suficiente. Uno igual intenta reconstruir la imagen de su familia a través de organizaciones, a través de diccionarios, y día a día esa es mi construcción personal. También una de las partes que más conforman nuestro país son los nombres mapuches, los lugares, los cuales también se le niega un estudio, siendo que gran parte de Chile tiene nombre originario, y uno, si es que se mete a la lengua, puede averiguar cuáles son, y puede revitalizar también a la herencia indígena con nombre mapuche a los niños, por ejemplo, mi prima que se llama Malenco, niñita de agua. Entonces, si hay una aculturación como descendiente, uno se siente en deuda para recuperar esa cultura que se nos negó desde el principio. Esto no es un tema solamente en Chile, o sea, quiero hacer un pequeño una pausa. Esto no solamente ocurre con los pueblos originarios en Chile, también ocurre a raíz de todo el mundo. Por ejemplo, en Canadá ocurrió con los Iroquois, los nativos de Quebec, también ocurrió con los Cree y también con los Métis. De hecho, yo tengo sobrinos que son mestizos. Entonces, este tema, este concepto de aculturación que mencionan acá nuestros compañeros, nuestros amigos, esto acá en Chile se ve mucho en la sala de clases. Aquí los niños le enseñan de todo menos de las raíces de ellos, que todos nosotros se supone que tenemos sangre mapuche, todos, aunque sea 1%, pero todos la tenemos. Y lamentablemente nuestros mismos sistemas educativos discriminan a estos pueblos originarios, le quitamos el derecho de que ellos también sean mencionados en las clases, en clases de historia, en la asignatura o en los mismos cuentos del lenguaje. Entonces, igual da mucha pena que esto esté ocurriendo en nuestro país, siendo que estamos en el 2023
es una lucha que está ocurriendo, como mencioné, en todas partes. Acá mismo, por ejemplo, los uniformes escolares se imponen y más encima un niño mapuche que quiera ir con su vestimenta, con orgullo, no lo permiten. El idioma que le enseñan en Chile, aquí en los colegios, es el español, y el idioma, segundo idioma, lenguaje, es el inglés, cuando también se podría enseñar la lengua de los mapuches. Entonces, bueno, eso en mi opinión, ojalá que el sistema de nosotros en algún momento cambie para que nuestros hijos, nietos, futuros sobrinos, lo que sea, puedan aprender realmente de la cultura chilena, porque esa es cultura chilena, no solamente las cuecas, las empanadas, esas cosas, y tampoco no seamos falta de respeto que una vez al año pidan que los niños se hagan esas cadenitas de moneda. Yo encuentro eso que ya está de más. Ya enseñemos de verdad lo que es nuestra cultura y respetémonos. Claro. También lo que hablaba Cecilia y en realidad sobre la educación y cómo se da la culturación en esta, está bastante relacionado. Bueno, nosotros en la universidad tuvimos un curso que es de educación y tuvimos que leer al autor Freire, el cual se sumergía en la cultura de los estudiantes para poder enseñarles desde ahí. Como que tomaba el contexto de sus estudiantes para poder llegar a ellos y generar un aprendizaje significativo. Entonces me imagino, y poniéndome en un caso utópico en el que sí se tomaran esas prácticas aquí en Chile, se podría ver una enseñanza muy significativa, sobre todo para esos estudiantes que son como Sebastián, a los cuales se les renegó su cultura, se les hizo bullying por eso, y bueno, se les excluyó en este caso. Pero como no todo es malo, vamos a ver las instancias en las que nos va a nombrar nuestro compañero Bastián, en las que los colegios aquí en Chile o el sistema educativo en sí trata de enseñar o de resaltar la cultura mapuche o de pueblos originarios. Bueno, como mi compañera y amiga Anaí decía, este tema no solo se basa hoy en día, ha pasado hace mucho tiempo atrás y sigue pasando, de que las instancias se trata de que los gobiernos tratan de como inculcar por un día solamente las típicas presentaciones como de los estudiantes donde intentan como explicar la cultura de los pueblos originarios o exponiéndolos también su cultura, pero no como cuando se celebra el 18 aquí en Chile, que es como una semana y lo celebran realmente. Aquí el Día de los Pueblos Originarios se celebra un día y nadie más se acuerda en todo el año de ese día. Claro, también como decía Cecilia y Bastián, se reconoce muy poco a los pueblos originarios acá en Chile, sobre todo en el sistema educativo, donde son la mayoría jóvenes y desde esa base se les debería comenzar a inculcar la cultura. Yo creo que más bien tienen que tomárselo en serio porque los niños hoy en día, cuando es el Día de los Pueblos Originarios, ven la presentación y lo toman como un juego, no Claro. se lo toman en serio. Entonces debería ser más de un día donde se explique y le den a entender a los niños sobre la cultura de los pueblos y toda la comunidad en sí. Siento de que la educación de cierta manera abandonó el concepto de entender y que reconozcan las raíces mapuches que todos tenemos. Claro, aquí como es parte de nuestro equipo y de nuestro podcast, son dos compañeros descendientes de la cultura mapuche. Ellos considero que su punto de vista y su experiencia son súper valorados acá y por eso me gustaría como saber qué les parece que simplemente se haga un acto y un reconocimiento de un día a su propia cultura. Siento que un día igual no es suficiente para valorar a los pueblos indígenas, porque mal que sea un día festivo a nivel nacional, no quiere decir que sea respetado. Ejemplo, puedo poner al estado de Bolivia, que su segunda lengua declarada es el quechua, el runasimi. Y mientras acá se relega a la lengua indígena como un accesorio, un adorno del que se puede aprender en talleres en vez de una real pedagogía, es una falta de respeto. Y yo creo que un día no es suficiente para todos los siglos de presencia que ha tenido el pueblo
mapuche, picumche, están los lasquenches, los pehuenches, los puelches. Hay una cantidad de pueblos che que necesitan su propio respeto y su propio espacio, que no se le ha dado. Entonces, si es que se quiere de verdad enseñar sobre la cultura, y primero tenemos que empezar por un respeto y una vitalización de ello, no con un día del cual todos puedan disfrutar sin saber el contexto y qué se celebra, porque claro está el estigma de que los mapuches consideran que el eclipse es mala, trae malas noticias y todo eso, y al final se restringe en pura ignorancia. Porque se impone mucho, acá en Chile tenemos esto de que imponemos mucho la cultura chilena. Se ve reflejado, claro, en la celebración del Día de la Independencia, el 18 de septiembre, o sea, de la primera junta de gobierno, que es toda una semana, pero claro, el Año Nuevo Mapuche se reconoce solo un día, que fue el miércoles pasado. Yo siento de que como es parte de nuestra cultura chilena, esto debería ser implementado en los colegios. Si yo viviendo en Canadá de pequeña, yo me acuerdo, yo tenía 3 años, casi 4 años, cuando nosotros lo empezaron a enseñar, que fue una profesora mapuche, y ella lo enseñó a dibujar muchas cosas de la naturaleza, el copihue, los collares, y allá en Canadá. Las noticias tampoco ayudan mucho con el tema de los mapuches por lo que está pasando en el sur, ¿me entienden? Con las tierras, y siempre estamos ahí escuchando cómo discriminan parte de nuestras raíces, les guste a quien les guste. Eso. Es que yo creo que igual es un tema súper complicado porque como tú dijiste no se ve en las noticias, nunca meten el tema de los mapuches o los pueblos originarios en el día a día, ¿me entiendes? Y yo creo que más que nada hay que enseñarle a respetar a los niños en los establecimientos y más allá de inculcarle como la cultura de ellos, de imponerle respeto. Tipo, si yo veo a un compañero que está con su vestimenta, no pensar que es un disfraz, porque un niño piensa que es un disfraz. No se puede tampoco obligar en sí al pueblo chileno a que implemente esa cultura mapuche, pero sí a que la reconozca y a que la respete, porque si lo vamos como a obligar a implementar la cultura mapuche, estaríamos haciendo lo mismo que se le hace a los pueblos indígenas hoy en día, que es imponerles la cultura chilena. Y al final caeríamos en un círculo vicioso de esta cultura es mejor, sino simplemente un reconocimiento y un respeto por ambas culturas, y no simplemente por estas, sino por todas las diferentes culturas que existan alrededor del mundo, si es un reconocimiento y un respeto por ellas. Yo insisto de que esto debería ser una parte de las asignaturas escolar en los colegios. No estoy pidiendo que sea algo que se imponga, no. La indiferencia hacia los pueblos originarios. Y nosotros mismos tenemos ese derecho como descendientes. Uno puede ser rubio, pero al mismo tiempo ser molestado por su tono de piel, por su ojo, por sus pómulos. Y esa herencia no tiene que avergonzarnos, es una herencia física de la que podemos explicar una gran historia como nación y como país. Claro, que se tome con el peso que de verdad da, ya que la aculturación les impide a los estudiantes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Daniel y de Sebastián, el desarrollo de su propia identidad. Y esto impide el óptimo aprendizaje, ya que les quitan su cultura enfocándose en otras cosas y dejándolos aislados de esta. Entonces, eso es en conclusión de que la aculturación es una mala práctica en realidad que impide el aprendizaje óptimo de los estudiantes. Bueno, juntando todos los puntos de cada opinión que dimos cada uno, todos llegamos al mismo tema y al mismo como acuerdo. De que todos estamos de acuerdo con que es insuficiente un día al año celebrar solo eso y inculcar como la cultura entre comillas, porque no es que pasen toda la cultura en un día y los niños sepan todo, no, la pasan de vista. ¿Y qué son? Las comidas típicas, vestuario típico. Les doy las gracias a ustedes dos que nos dieron la confianza para decirnos sus testimonios, por decir así. Y nada, pues finalizar este podcast que viéndolo así fue un gran podcast con los testimonios de los chiquillos que ayudaron bastante, lo que dijo Cecilia, lo que dijo Anaís. Y gracias por darnos esta oportunidad de saber
sobre este tema. Gracias. Adiós.